Muy buenos días, hermanos. Saludos a todos en este año nuevo, ¿verdad? Feliz año nuevo, suplicando a Dios todas sus bendiciones para este año. En esta mañana le damos primeramente gracias a Dios por este día y este momento en que estamos aquí, para compartir con ustedes un programa más de Iglesia, tu vida es misión. Saludos a todos los hermanos que nos están sintonizando a través de este medio de transmisión Facebook y el Ministerio de Evangelización Cristo Resucitado. Estamos con ustedes, los evangelizadores permanentes de esta parroquia. Me acompaña aquí mi hermanita María Elena. También nos acompaña nuestra coordinadora, ¿verdad? Y supervisando nuestro trabajo, Marina Corea. Y quien hace posible la transmisión de este programa, el hermanito Juancito Zavala. Saludos a todos. Bueno, para empezar esta mañana, ¿verdad? Que estamos empezando un año nuevo con este programa nuevo. Vamos primero a ponernos en la presencia de nuestro buen Padre a través de lo más esencial y lo más importante, que es la oración. Buenos días, hermano. Buenos días, Señor. Buenos días, Santísima Trinidad. En esta mañana vamos a darte gracias, Señor, por un nuevo día, por un día más que nos das de vida, Señor, por un sábado más, Señor, que nos das la oportunidad de compartir la palabra contigo. Y es por eso que vamos a invocar tu Santo Espíritu para que nos acompañe y para que dirija este programa. Porque este programa es tuyo, Señor. Este programa y estas palabras que hoy vas a poner en nuestra boca es para que todos nuestros hermanos, Señor, te conozcan y que sepan que tú eres el director de nuestras vidas, Señor. Que tú eres quien nos acompaña diariamente en este andar, en este nuevo año que comienza, en este nuevo año donde vamos a poner toda nuestra vida, nuestros proyectos, nuestras metas y principalmente nuestra vida espiritual en tus manos, Señor. Todos los proyectos de esta parroquia y todas las cosas, Señor, que tú nos vas a regalar en este año. Por eso, hoy vamos a invocar tu Santo Espíritu para que dirija este programa diciéndote: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida y renovará la paz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, continuando, hermanos, ¿verdad? Con este bello momento en que estamos compartiendo con ustedes en esta mañana, a la luz de la palabra de nuestro Señor, vamos a leer el Santo Evangelio de este día y nos ponemos en las manos y en la presencia de nuestro buen Padre. Evangelio según San Marcos. Salió de nuevo por la orilla del mar. Toda la gente acudía a él y él les enseñaba. Al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en el despacho de impuestos y le dijo: sígueme. Él se levantó y le siguió. En cierta ocasión, estando él a la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos, pues eran muchos los que le seguían. Al ver los escribas de los fariseos que comía con los pecadores y publicanos, dijeron a los discípulos: ¿es que come con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: no necesitan médico los que están fuertes, sino los que están mal. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Luego vamos a pasar, ¿verdad?, al tema que venimos a desarrollar y a compartir con ustedes en esta mañana, y es basado en un pasaje del Evangelio de San Lucas. Y vamos a leer textualmente el Evangelio para que así podamos introducirnos a este tema y poder discernirlo. Evangelio según San Lucas. Los discípulos de Emaús. Aquel mismo día iban 2 de ellos a un pueblo llamado Emaús, que dista 60 estadios de Jerusalén, y conversaban entre sí sobre todo lo que había pasado. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó a ellos y se puso a caminar a su lado. Pero sus ojos estaban como incapacitados para reconocerle. Él les preguntó: ¿de qué vais discutiendo por el camino? Ellos se pararon con aire entristecido. Uno de ellos, llamado Cleofas, le respondió: ¿eres tú el único residente en Jerusalén que no se ha enterado de lo que ha pasado allí estos días? Él les dijo: ¿qué ha ocurrido? Ellos le contestaron: lo de Jesús el Nazareno, un profeta poderoso en obras y palabras a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Cómo nuestros sumos sacerdotes y magistrados lo condenaron a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que iba a ser él quien liberaría a Israel, pero con todas estas cosas llevamos ya 3 días desde que eso pasó. El caso es que algunas mujeres de las nuestras nos han sobresaltado, porque fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que decían que estaba vivo. Fueron también algunos de los nuestros al sepulcro y lo hallaron tal como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Él les dijo: qué pocos perspicaces sois y qué mente más tarda tenéis para creer todo lo que dijeron los profetas. No era necesario que el Cristo padeciera eso para entrar así en su gloria. Y empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les fue explicando lo que decían de él todas las escrituras. Al acercarse al pueblo a donde iban, él hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le rogaron insistentemente: quédate con nosotros, porque atardece y el día ya ha declinado. Entró pues y se quedó con ellos, sentado a la mesa de ellos. Tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y solo iba dando. Entonces se le abrieron los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de su vista. Se dijeron unos a otros: ¿no ardía nuestro corazón en nuestro interior cuando nos hablaba en el camino y nos iba explicando las escrituras? Levantándose al momento, se volvieron a Jerusalén y encontraron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos, que decían: es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ellos por su parte contaron lo que había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como vemos, ¿verdad?, en el Evangelio, Elvita, y a todos los que nos están escuchando y nos están viendo a través de esta plataforma de Facebook, como en el Evangelio el Señor se les aparece a estos discípulos de Emaús. Y es importante ver, Albita, cómo en este periodo de Navidad el Señor viene revelándose. Y vemos 3 revelaciones importantes durante este periodo, en este periodo de Navidad. Primero vimos los Reyes Magos que van visitando y llegan a ver al Señor. Y es la primera revelación que nosotros tenemos, ¿verdad? Que viene y el Señor se manifiesta en su nacimiento. Vamos a ver al Señor. La segunda es en el bautismo, ¿verdad? Que el Señor llega y Juan lo bautiza. Es la segunda revelación que nosotros
y hoy es importantísima, es la manifestación del Señor hacia los discípulos. Y en este momento, en esta manifestación tan importante que el Señor hace ante nosotros, porque nosotros somos parte de estos discípulos, es que yo me hago parte de ellos y digo, tan ciega, tan sorda, estoy que también no lo reconozco en este momento, porque voy en este mismo camino y nosotros estamos en ese mismo camino de los discípulos. Y por eso yo digo, es importante hacernos presente y hacernos remembranza o como te dijera yo, Albita, en ese momento, hacernos presente en este momento para decirnos, Dios mío, si yo voy caminando y se me acercara el Señor y no lo reconozco, es triste, ¿verdad? Es triste. Pero como nos decía en la palabra el Padre en el día que estuvimos en una reunión aquí, que es importante que nosotros cuando venimos a la iglesia pongamos nuestra mente, nuestro corazón en esa palabra, que es donde nos revela la presencia del Señor. Pero vamos a ir viendo paso a paso todo lo que pasó, ¿verdad?, en este evangelio, porque el Señor se manifiesta ante los discípulos. Pero ¿qué pasó con estos discípulos? Dice, primero no lo reconocieron, Albita. No lo reconocieron. Vieron a un forastero. Ellos se volvieron ciegos, pero ya conocían la Escritura. Ya el Señor ya les había manifestado que Él iba a venir, iba a padecer, iba a morir, iba a resucitar. Ya se lo habían anunciado. Y ellos iban con miedo y ellos iban y sabían lo que estaba pasando. María Elena, yo, ¿verdad? Cada quien, la Escritura nos habla a la forma de pensar de uno, ¿verdad? No a todos nos habla la Escritura igual es que correcto. a ti, que a mí, ¿verdad? Y bien, este pasaje de San Lucas, María Elena, es un pasaje muy bonito. Y cuando uno empieza, María Elena, a preparar un tema, uno lo lee. Es como nos decía el Padre Alvarito. Lean un evangelio, una escritura, una lectura, rumena, léanla, y cada cosa uno, como que a uno se le van abriendo los sentidos. Correcto. Y como que le va entrando aquello y la va comprendiendo. Uno no puede decir entender. Y uno va viendo las cosas y las va actualizando a nuestra forma de vida. Estos discípulos dicen, Marlene, lo que a mí pues me... Correcto. Estos discípulos dicen, conocían a Jesús. Lo conocí. Eran discípulos de Jesús. Eran discípulos de Jesús. Anduvieron con Él. Correcto. Les enseñó también en ese momento lo que le iba a suceder. Así es. Pero al ver lo que le había sucedido a Jesús, dice que regresaron de Jerusalén a Emaús. Tristes. Me imagino yo que lo actualicemos a nuestra vida, como cuando nosotros le pedimos algo al Señor y el Señor no nos los da. No nos decimos, no nos hace caso, el Señor no nos escuchó, no hizo lo que nosotros queríamos que hiciéramos. Así es. ¿Verdad? Entonces nos entristecemos, nos alejamos del Señor, y eso estaban haciendo ellos. Dice ahí que ellos regresaban tristes, me imagino, desanimados, desesperanzados. ¿Por qué? Porque ellos nunca creyeron lo que Él les dijo y lo que Él vivió. Es correcto, Albita. Ellos nunca lo creyeron. Por eso, Albita, es que dice, no pudieron ver y escuchar la buena nueva, que ya el Señor les había anticipado que iba a suceder. ¿Qué pasa? Ellos ya habían tenido una manifestación de cuando las mujeres fueron al sepulcro y no lo encontraron. Y ya les habían dicho a los discípulos ellas lo que habían visto. Sin embargo, aún así no creyeron. Y estaban con la duda. Estaban con la duda a pesar de que ya se les había anunciado por la propia boca del Señor.
Pero ¿qué pasó? Así como decís vos, venimos a nosotros, leemos la escritura, escuchamos aquí la palabra domingo a domingo y pasamos rumiando la palabra porque nosotros somos misioneros y debemos de leer y interpretar la escritura porque tenemos que irla a compartir con nuestros hermanos al campo de misión. Pero ¿qué pasa? Aún así, nosotros cuando llegamos a nuestros problemas tenemos las grandes dudas, tenemos esos grandes vacíos, tenemos esos grandes momentos de duda de nuestra fe. Y eso fue lo que tuvieron estos discípulos de Maús, ¿verdad? Pero también hubo otro momento, como decimos, no creyeron, aún habiendo andado con él, como decíamos. Pero, ¿qué pasó allí, Albita? ¿Por qué creemos eso? Porque no creyeron. Es que prácticamente no creyeron nada. Como decía vos, las mujeres fueron y vieron el sepulcro vacío. Estaba vacío, supuestamente se suponía que había resucitado. Dice que le indicaron a las mujeres que vieron ángeles y que le dijeron, él está vivo. Y todavía mandan discípulos a ver si era verdad. Y ellos también no lo encuentran, pero no lo ven. Entonces, ¿cuál era la duda? Para ellos la duda era que en primer lugar no aceptaban la cruz de Cristo. Y en segundo lugar, ellos no creían en la resurrección. Nunca imaginaban, para ellos era increíble que Él hubiera resucitado. No lo concebían en su mente. Y ahí es lo bonito, donde entra el caminante, el compañero, el que se introduce en la conversación que ellos van haciendo. Y ahí comienza Él a volverlos a escuchar. Comienza Él a volver a caminar con ellos. ¿Verdad? Así es. Y dice aquí la palabra, que ellos no lo reconocieron. ¿Por qué? Estaban incapacitados para reconocerlo. No aceptaban eso. Y ni siquiera me imagino yo ni lo volteaban a ver para ver quién era ese caminante, ¿verdad? Que los iba que se les metió ahí en la conversación y les pregunta que andaban hablando y él comienza a hacer plática, él, ¿verdad? Entrar en la conversación. Así es. Y comienza él a caminar con ellos ese camino. Y dice que ellos les explican todo, y ahí donde él les dice, ahí en el pasaje dice, que tardos son de mente y que discapacitados son. Y comienza a hablarles sobre la escritura, dice, desde Moisés hasta todo lo que él había vivido. Exactamente. ¿Verdad? Dice que los discípulos pasan por varias etapas, Albita. Sí. Pasan por varias etapas y nosotros debemos de aprender de esa parte de estos discípulos. Dice que debemos de creer fielmente en la palabra, porque el Señor se manifestó a sus discípulos, pero nosotros ¿dónde tenemos nosotros de manifiesto al Señor? En este libro que se llama Biblia. Ahí tenemos de manifiesto todo lo que el Señor dijo y anduvo durante todo su ministerio. Él anduvo y todo lo que Él quiso que nosotros supiéramos, todo el misterio de salvación, su resurrección, todo nos dejó escrito en este libro que se llama Biblia. Y esta es la vida de nosotros los cristianos. Y es esto donde nosotros invitamos a todos diariamente a leerla, a rumiarla, a hacernos vida, que la palabra del Señor sea vida en nosotros. Pero ¿qué pasa? Cuando agarramos la Biblia nos da sueño, nos da pereza, nos aburrimos, pero debemos de tomarle ese sabor, ese gusto, eso que nos hable, abrirle ese corazón al Señor, porque cuando nosotros leemos la palabra debemos de sentir ese gozo, como decían los apóstoles, y no nos ardía el corazón cuando hablaba Él con nosotros. Entonces ese mismo ardor debemos de sentir nosotros en nuestro corazón cuando el Señor habla a través de su palabra con nosotros, ¿verdad? Entonces nosotros invitamos en esta primera etapa que dice que el Señor se manifiesta, así como se manifestó a sus discípulos ante nosotros con la palabra, ¿verdad?
Esa es una parte importantísima que el Señor nos dejó a nosotros y que se hace vida aún en todos los tiempos. Por eso decimos Cristo ayer, Cristo hoy y Cristo siempre, ¿verdad? En otra parte donde se hace vida y fue vida en el momento de los discípulos, la Eucaristía. María Elena, es que es algo tan importante el saber, el creer, Correcto. el tener fe, que Él, así como estaba en el camino a Emaús con sus discípulos, Él los acompañó, dice, ¿verdad? Empezó explicándole las Escrituras. Entonces, de esta forma nosotros tenemos que aceptarlo en nuestras vidas actuales, saber que Él va caminando con nosotros. Simplemente Él camina con nosotros, aunque no lo reconozcamos o no. Él lo que quiere es ver la actitud de nosotros, una actitud de aceptación, aceptarlo, que Él está ahí con nosotros. Aunque no lo veamos, nosotros sabemos que está, pero Él nos dejó su palabra. Su palabra. Correcto. Palabra, dice, de vida, palabra de salvación, palabra en la cual tenemos que creer. Como dice en Romanos 10:19, dice San Pablo, confesar con la boca y creer con el corazón que Jesús es nuestro Señor. Es nuestro Señor. ¿Verdad? Entonces es algo tan real que Él, es que a veces uno, María Elena, cuando uno lee, a veces no haya cómo explicar lo que uno Exacto. siente en este es un capítulo profunda, tan bonito, sí, es un capítulo tan bonito que ahí Él se muestra en persona, en palabra y a cómo ha quedado. Exacto. ¿Cómo ha quedado en nuestras vidas, María Elena, el Señor? Así es. ¿Ah? ¿Cómo ha querido quedarse en nuestras vidas? Dicen ellos que a ellos les ardía, a pesar que no lo conocían, no lo reconocían, a ellos dicen le ardía como fuego el corazón cuando lo oían hablar. Y al quererse él alejar, ellos dicen, lo invitan a pasar a la casa, porque dice, ya es tarde, el sol declina, quédate con nosotros. Así es. ¿Y qué pasa en ese momento? Lo más maravilloso que puede pasar, Marina, y que nos pasa en la actualidad. Así es. Él ahí también celebró la Eucaristía. Qué bonito. Él en persona acompaña a los discípulos. Luego Él les explica la Escritura. Y luego Él celebra una Santa Eucaristía y hasta ese momento lo reconoce. Hasta en ese momento. Qué maravilloso. Y es lo que tenemos nosotros en vivo. Nosotros es lo que tenemos y lo que nos remontamos los tiempos. Por eso es que la palabra es viva en todos los tiempos. Porque nosotros, como tú dices, Albita, Él hace vida en ellos y ahí es donde lo reconocen. Y ahí es donde nosotros también, domingo a domingo, todos los días, de martes a viernes, que el sacerdote oficia misa aquí. Todos esos días nosotros tenemos que hacer viva esa palabra en nosotros y ese momento en que el Señor, en que el Padre hace la fracción del pan. Es allí. Pero ¿qué hacemos nosotros en ese momento, Albita? A veces la mente la tenemos en otro lado. A veces estamos en nuestros problemas. A veces estamos con los niños, con la bulla que te perturba el vecino. A veces ni nos damos cuenta la importancia que tiene ese momento tan delicado donde el Señor hace presencia viva, pero viva en nosotros, el Señor, en el momento que el sacerdote está elevando ese pedacito de pan, y es cuando el Señor hace vida en nosotros, ese momento tan importante, cuando el Señor, y es el momento que vivieron los mismos discípulos de Emaús, que fue allí donde lo reconocieron, y esa es la oportunidad que nosotros tenemos cuando el sacerdote hace ese acto. Y entonces es eso que nosotros tenemos que
ir invitando, ir dando a conocer a nuestros hermanos y decirles la importancia de este momento para conocer a este Señor. Y todos los momentos de la Eucaristía que son tan importantes como la primera parte de la palabra, que también lo pudimos ver que la palabra era lo primero, y segundo viene la fracción del pan, que es el momento donde nosotros podemos poner en las manos de Él todas esas cargas que traemos, que nos pesan tanto toda la semana, y ponértelas en las manos de Él. Perdemos esta oportunidad, Albita. Así es, María Elena. Tenemos que estar bien conscientes, bien firmes, digamos, en creer que Él es la palabra de vida, que Él es nuestra salvación y que Él puede hacer lo más importante en nuestra vida, una conversión. Es correcto. Como dice Juan 6:68, solo Él tiene palabra de vida. ¿Verdad? ¿A Y eso quién iremos si sí, solo tú tienes sí. palabras de vida? Entonces es algo que nosotros a veces, pero nosotros, María Elena, conocemos al Señor, conocemos su palabra, nos maravillamos de sus obras, creemos en su palabra. Pero hay momentos de nuestra vida en desierto que queremos caminar solos. Desierto. Queremos caminar solos, no queremos caminar con Él. O no, esos desiertos son cuando no sabemos ni qué hacer y perdemos la fe. En las tribulaciones de estos momentos, más en estos tiempos tan difíciles, María Elena, a veces uno se siente como que el Señor nos ha abandonado, sí, se ha apartado de nosotros y caemos en esa tentación de duda. Sí, así como los discípulos se nos cierran los ojos y la fe decae. Así es. Entonces, Él quiere caminar con nosotros siempre, estar ahí, siempre cuando nosotros creamos en su palabra, esa palabra que es lo único a la que nosotros nos debemos aferrar en estos tiempos, María Elena, no hay otra. Él mismo lo dice. Es que solamente Él, Albita, Él es el camino, dice en Juan 14:6. Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Qué más podemos esperar, verdad? Entonces, entramos en eso. Cuando nosotros, pero a veces nosotros, María Elena, como que cerramos nuestros corazones y no queremos nada con Él. Y como te decía, caemos en esas tentaciones, en esas debilidades de nosotros como humanos. Nos atrapa el mundo, Albita. Nos atrapan las idolatrías. Nos atrapan las idolatrías y nos alejamos de quien nos verdaderamente nos ama, del quien verdaderamente quiere lo mejor para nuestras vidas. Entonces, ahí está el Señor, en su palabra. Te voy a dar un testimonio cortito y breve. Tú hablaste de desierto, y por eso es que invitamos a todos los que nos están escuchando, los que nos están viendo, que no dudemos en recurrir al templo, no solamente en nuestros hogares, sino que el templo, llegar al templo, el Señor nos espera con esos brazos abiertos, y por eso es que está este Cristo de frente, con los brazos abiertos esperándonos para cargar con nuestros problemas, todas nuestras dificultades, para que las pongamos en manos de Él y lo aceptemos y sepan que Él es el único que nos puede ayudar. No duden en acercarse al templo. Y el testimonio que yo te quiero decir cortito, vos decías de desierto. Yo en este año pasado pasé por un problema grande. Yo sentí que caí en un desierto enorme, la fe sentía que se me decaía. Y vine donde el sacerdote, y el sacerdote en su diálogo conmigo me dijo unas palabras que me hicieron reaccionar a mi problema, Albita. Y dije yo, ¿qué me está pasando? Y entonces, ¿dónde está mi fe? ¿Dónde están mis casi 14 años de estar en una comunidad? Y entonces dije yo, Dios mío, ¿qué pasa? Pero el sacerdote me hizo reaccionar con su consejo, y hoy día tengo el problema, no he desaparecido. El Señor me lo va a quitar cuando Él quiera. Pero mi fe se confortó y dije yo, Señor, tú estás conmigo. Por tanto, este problema no lo cargo solo yo, lo cargo junto contigo. ¿Y qué pasó, Albita? Se me quitó el miedo, se me quitaron las dudas. Y hoy día, ¿qué pasa? Las cosas son más
fáciles. Y mi problema, ahí digo yo, Señor, como lo cargo junto contigo y como camino junto a ti, las cosas son más fáciles. Y entonces todo se quita cuando nosotros sabemos, y tú decías, el Señor camina a la par tuya y nunca te abandona. Y por eso es que nosotros debemos abrirle nuestro corazón al Señor de par en par y no tengamos miedo porque tengamos un problema. No, el Señor nos va a ayudar. El Señor nos va a ayudar a llevar esa carga. Y la otra parte interesante después de la Eucaristía, que es un gran momento, que yo veo que es otra etapa que pasaron los discípulos, dice, una vez que ellos lo reconocieron al Señor, fueron donde los apóstoles, y esa es una cosa bien importante para con los discípulos de Maús. Dice, después que ellos lo reconocieron, fueron donde los otros apóstoles a darles a saber lo que habían visto al Señor, lo que habían dialogado con el Señor, cómo lo habían reconocido. Y eso es algo importante cuando voy a estar dando testimonio, Albita, testimonio de lo que voy a haber vivido, lo que voy a haber visto y compartido con el Señor. Sí, María Elena, a veces uno vive, ¿verdad?, ese momento y luego como que cae, como decís vos, pero después nos levantamos. Hubo necesidad, María Elena, que estos dos discípulos tuvieran ese encuentro personal con el Señor para poder creer que Él estaba vivo. Ellos no creyeron en las mujeres, no creyeron en los ángeles que estaban vivos. Exactamente. Pero el Señor, al ver esa incredulidad, viene y se presenta y se les muestra. En otro capítulo más adelante, después se le presenta. Me imagino, María Elena, en este capítulo de los discípulos de Maús, dice que cuando Él resucita, lo primero que las mira son las mujeres, ¿verdad? Sí. Esta segunda aparición la hace con los discípulos de Maús y la otra aparición a los 11, sí, ¿verdad? Qué bonito es, porque entonces nosotros, ¿cómo no creer cuando nosotros en un retiro, en alguna actividad de la iglesia, Él se nos muestra, tenemos ese encuentro personal con el Señor? ¿Cómo no ir y decir lo que las maravillas ha hecho el Señor? ¿Cómo lo vimos? ¿Cómo lo reconocemos ahora? Al partir el pan en la Santa Eucaristía, ¿verdad? Así es, Albita. Y por eso es que nosotros debemos de ir a las diferentes comunidades, a las diferentes, nuestro barrio, ¿no? Y es por eso la importancia de compartir todo esto, lo que el Señor viene manifestando en nosotros, lo que vivimos en cada Eucaristía, lo que estamos viviendo a cada momento, de compartirlo con toda nuestra comunidad, incluso no nuestra comunidad como comunidad aquí adentro, sino que en toda nuestra comunidad, con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros vecinos, compartir con ellos parte de lo que nosotros vivimos, incluso de cada Eucaristía, ir en el camino compartiendo lo que se vivió en ese momento de la Eucaristía, porque hay mucha gente que no viene pues a la parroquia, pero tenemos que ir compartiendo y hacer costumbre nosotros de ir compartiendo con ellos lo que se vivió en este momento en la Eucaristía, y eso es lo que tenemos que hacer como lo hicieron los discípulos de Maús, compartir con nuestros hermanos, con nuestras comunidades, con nuestra familia, con nuestros vecinos, con nuestros amigos, esta palabra que es vida en nosotros para que haga vida en los demás. Así es, María Elena. Y para ir ya, ¿verdad?, terminando este breve momento que estamos compartiendo con ustedes, con esta palabra tan maravillosa, con este pasaje de San Lucas, que al leer este evangelio nosotros tengamos un propósito, acercarnos a la iglesia para ver a ese Cristo en la Eucaristía y pedirle la gracia
que nos aumente la fe. Ya sabemos que Él se encuentra ahí por excelencia, es el encuentro en la Eucaristía. Y eso lo dice en Mateo 25:20. Y estad seguros, dice, que yo estaré con vosotros día tras día hasta el fin del mundo. Así es, amén. ¿Verdad? Entonces, hermanos, no podemos dudar de la palabra de Dios. No podemos confundirnos ni dejarnos engañar. La palabra es palabra viva. Palabra de vida, palabra de salvación. Y nos decía, voy a leer algo aquí que copié que decía cerca de este evangelio, de este pasaje de la lectura del evangelio, el Papa Benedicto XVI decía, que la alegría de Cristo resucitado colme nuestro corazón de serenidad en el camino de la vida y nos alcance a orar, a escuchar con fervor su palabra, a participar dignamente de los sacramentos y dar testimonio de los evangelios. Eso es lo más importante de nuestra vida. Así es. Que igual que los discípulos de Emaús, ellos al reconocer al Señor, lo reconocieron y supieron y se convencieron que Él estaba vivo, fueron a decírselo a los demás. Que esa sea la labor de todo cristiano bautizado que cree en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Algo más, Marianela? Sí, solamente puedes agregar de que abramos nuestro corazón al Señor y que este nuevo año sea de propósitos, de nuevos propósitos, que no estemos derrotados, como decía el sacerdote, que este nuevo año no estemos solo afligidos, sino que sea de propósitos de vida, de alcanzar nuevas metas, pero con alegría, con entusiasmo, con ánimo, porque la verdad es que el Señor nos trajo alegría, la Virgen María que nos trajo esa gran alegría con ese sí de María que nos trajo al gran Salvador, y ese Salvador nos trajo paz, bien y amor, ¿verdad? Así es. También me gustó esta pequeña reflexión, esta pequeña oración que decía, siempre hay una palabra de Dios que nos guía en nuestra desorientación y a través de nuestros cansancios y decepciones. Hoy sí hay siempre un pan partido que nos hace ir delante en el camino. Eso así es, ¿verdad? Aquí está Cristo presente en el Santísimo Sacramento del altar. Eso no hay que dudarlo nunca. Su presencia real aquí en el Santísimo Sacramento. Su palabra lo dice y debemos creer en su palabra. Bueno, hermano, hemos llegado al final del programa. Vamos a despedirnos con la oración de despedida. Si algunos hermanos nos han escrito, pues vamos a pedirle al Señor su bendición por todos aquellos que han dirigido una oración, un saludo, bendiciones para todos ellos. Vamos a ponernos en las manos del Señor diciéndole, gracias Padre Dios, por la oportunidad que nos diste por estar un día más aquí. Gracias por esas palabras que tú has puesto en nuestras bocas, porque no somos sabios, Señor, somos inútiles siervos tuyos, pero tú, en tu pequeñez, como hijos tuyos, hemos dirigido estas pequeñas palabras para que se hagan vida en nuestros hermanos, los cuales nos han escuchado. Hoy vamos a pedir en este momento por la salud de Rosa María Juárez, por la salud de doña Élida, por la salud de doña Ofelia, por la salud de mi madre, por el viaje de Angélica, Señor, que la cubras con tu manto, y a la Virgencita María que la proteja en este camino, por todas las comunidades de la parroquia, por todos los proyectos y tareas que fueron planteadas por el Padre Pedro para ejecutarse en este año 2022, que el Señor nos proteja, nos dé fuerza, nos dé unidad para que trabajemos todos unidos y con amor principalmente, porque las tareas no son de nosotros, Señor, las tareas son para nuestra parroquia.
las tareas son para que el templo se embellezca, Señor. Danos fuerza, danos seguridad para seguir adelante, para que todo sea en el nombre tuyo, Señor. Nos despedimos con la oración que tú nos enseñaste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Así es, ¿verdad? Con esta pequeña oración que te dedicamos, Señor. Te damos gracias por este sábado que hemos podido estar con ustedes, hermanos. Y los esperamos, ¿verdad? Agradeciendo su sintonía, su escucha y esperando que estas palabras que nosotros a nuestro ver y en nuestra pequeña sencillez, nuestra gran sencillez, les hemos tratado de hablar sobre este evangelio, nos hayan podido escuchar. Esperamos, hermanos, que el próximo sábado nos sintonicen a través de este mismo medio de transmisión con un programa más de Iglesia, tu vida es misión.